Bueno, que así sea, porque es un privilegio, aunque seamos pocos. Cuando meditamos en la magnitud y la enormidad del Dios que tenemos, nos queda todo grande, porque no somos nada y sin embargo Él está con nosotros. Somos un pequeño grupo. Me acuerdo que en aquellos años de la infancia, la juventud, cantábamos un corito, siempre fuimos pocos los cristianos. ¿Cómo era el corito ese? Pueblo muy feliz, somos un pequeño pueblo muy feliz. El Señor es nuestro guía y nos cada día. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Así, así es. Somos un pequeño pueblo muy feliz, como también lo decía Carla recién. Y como cantábamos tantos himnos, tantos coros hermosos, intentando que el Señor sea el que reciba la gloria, reciba la honra. Y bueno, estamos en familia más que nunca, o casi como muchas veces, ¿no? Somos pocos. Sin embargo, el Señor está. Así que si Él está, démosle la gloria y tratemos de que lo poco que podamos decir sea para recordarnos cosas que ya sabemos, porque recordar también es bueno, recordar las verdades eternas. Y justamente vamos a tener un temita que puede ser, por eso recordaba la escuela dominical, ¿no? Y una de las cosas que nos ponen muy nerviosos a los grandes es cuando los chicos empiezan con las preguntas. ¿Por qué y para qué? ¿Es así o no es así? Vos que sos docente, ¿por qué y para qué? Tiene un significado difícil de responder a veces. Y el por qué es esto así y por qué no lo es de la otra manera. ¿Y qué y por qué? Bueno. Sin embargo, es la manera en que Dios empieza a enseñarnos en la vida todas las cosas. Cuando empezamos a saber el porqué de cada cosa, es que tenemos interés por buscar y por hacer lo que hay que hacer en la vida. Siempre tenemos el niño adentro y nosotros también tenemos el porqué a flor de labios. Así sucedió siempre, pero estamos en un momento de nuestra sociedad y de nuestro mundo en el que la situación difícil hace que sea más que nunca necesario aferrarnos al qué y el para qué. Y el apóstol Pablo escribió muchísimas epístolas a determinadas iglesias, a Gálatas, a Corintios, a Efesios. Pero el apóstol Pedro y el apóstol Santiago y el apóstol Juan escribieron cartas generales, y el apóstol Judas escribieron cartas generales. Eso hace que sean más para todos, o sea, para todos los tiempos y para todas las circunstancias, para todos los lugares del mundo también. Son una carta para nosotros y esperemos que el Señor nos ayude con esta pequeña carta, porque dice, comienza la primera epístola universal, por eso le llaman universal, porque es para todas las iglesias del mundo, del apóstol San Pedro. Dice así los primeros 7 versículos, de los cuales vamos a extraer algunas pequeñas cositas. Algún para qué, en principio. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, una zona,
Galacia, otra gran zona, Capadocia, otra gran zona, y Asia, un lugar monumental enorme, y Bitinia, un lugar más chico. A todos esos hermanos, que era el mundo de entonces, prácticamente donde se había extendido el Evangelio, es dirigida esta carta. Y cuando leemos que eran expatriados y estaban en la dispersión, ¿cuántas veces el pueblo judío y aún el pueblo cristiano le ha tocado ser dispersado? Generalmente a los poderosos de turno, como era Roma en ese momento, no les gustaba nada el cristianismo, porque hablaba de libertad, hablaba de un Dios, de un Señor, y ellos querían ser los señores. Hay muchos lugares que han sufrido persecuciones y expatriación de las personas. No solo el Imperio Romano lo hizo, sino muchos otros. Si vemos Cuba, que la gente prefería, antes de perder su libertad, que se la comieran los tiburones. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Cuba? Que la gente se iba en pequeños barquitos, toda su familia, y perdían todo, perdían su vida, porque los tiburones hambrientos se los comían, buscando la libertad. Pasó en Venezuela hace menos tiempo, pero sigue pasando todavía en África, en Ucrania, en Rusia ahora, todos con miedo de la guerra, están expatriándose, buscando mejores horizontes para sus vidas. Entonces podemos buscar dos maneras de expatriarse. Algunos, como lo están haciendo muchísimos jóvenes en nuestro país, viendo que las cosas están mal, en cada lugar en donde están mal las cosas, la juventud, que tiene mayor visión de futuro, se prepara y trata de irse a buscar nuevos lugares en donde pueden desarrollar una vida con un poco más de dignidad, un poco más de seguridad y un poco más de futuro. Eso es razonable y está bien, y Dios los acompaña si son sus hijos. Pero es muy triste cuando la dispersión se debe a una presión de los gobiernos y la gente es sometida y es maltratada. Sin embargo, en el versículo 2, el apóstol Pedro les dice que ellos son elegidos para esa situación. ¡Wow! Podrías haber elegido algo mejor para nosotros, dirían ellos, ¿no? O podríamos decirlo nosotros, Señor, podríamos ser elegidos para otra cosa. A ver qué más dice. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Quiere decir que no fueron elegidos porque a Dios se le ocurrió en ese momento. Dios es eterno y todas las cosas tienen eternidad. Desde antes de la fundación del mundo nosotros fuimos elegidos. Estos hermanos fueron elegidos también para una función. Y dice, continúa diciendo el versículo, fueron elegidos por Dios hace mucho tiempo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que fueron elegidos para ser obedientes a la voluntad de Dios. Y aunque les vaya mal, Dios iba a estar con ellos, porque Dios está en las buenas y en las malas con nosotros. Podemos dar muchos testimonios de eso, todos nosotros creo. Y sin embargo, el Señor va a estar allí y la sangre de Cristo va a cubrir todas nuestras dificultades, nos va a cubrir de todos nuestros enemigos, va a estar presente en todas las soluciones que necesitemos para nuestras vidas. ¿Es así en la vida de ustedes? ¿Ha pasado? Yo veo casos que conozco y que sé que es así. Y por eso, aunque seamos poquitos, nos reconforta saber que el Señor está en los peores momentos de nuestras vidas, ahí está Él. Y somos absolutamente
seguros de que Él está. Entonces el apóstol le dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces el primer para qué ya lo tenemos, para obedecer, porque el Señor, si obedecemos, nos va a cubrir con su sangre. El segundo para qué viene en el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Repasemos un poco de la teología que creemos. ¿Por qué dice que nos hizo renacer, nos dio nueva vida para una esperanza viva? ¿Qué es la esperanza viva? La vida eterna. La vida eterna. Y lo hizo por la resurrección de Cristo, porque Cristo no quedó muerto en esa cruz, sino que resucitó al tercer día. ¿Y qué más pasó? Cuando ascendía a los cielos tiempo después, dijo, voy pues a la casa de mi Padre, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloriosa promesa que tenemos que tener presente cuando estamos pasando por necesidades, por problemas o por extradiciones forzadas. Y como Pablo lo decía, mejor es estar con Cristo que estar en la tierra. Siempre es preferible, pero acá tenemos que cumplir ciertas cosas. Segunda respuesta, ¿para qué? Para la esperanza viva eterna. Y en el cuarto versículo 4 dice, para una herencia, miren qué herencia que tenemos para nosotros. Incorruptible, quiere decir, nadie te la puede herrumbrar, nadie te la puede estropear, incontaminada por nada e inmarcesible. No hay forma de hacer que sea distinta. Reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y ahí viene otro para qué. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. También para mostrar esa salvación en el tiempo postrero. Y luego nos dice que no es que no vamos a pasar problemas. En este tiempo es el tiempo de sufrimiento. Dice, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¡Wow! Nos alegramos cuando tenemos tiempo difícil. Es difícil, ¿no? Sin embargo, aún con el trago amargo damos gracias a Dios. Damos gracias. Os alegráis porque ahora un poco de tiempo, si es necesario, algunos sí, otros no, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero el último, ¿para qué? Viene en el 7. Dice, ¿para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Nos da aliento saber que podemos sufrir por aquel que sufrió tanto por nosotros, ¿no? Y como decía Mario hoy, no volvemos atrás. Que no volvamos atrás por más que vengan degollando, como decía el paisano, ¿no? A veces le prometemos al Señor que ni la muerte nos va a separar de Él. Y esperemos que sea así, que el Señor nos dé la fortaleza para que sea así. Y después viene algunos dice, elegidos por Dios para obedecer y ser cubiertos, cuidados, ¿no es cierto? Muy bien. El verso, vamos a seguir. Nuestro testimonio es valioso como el oro
poder dar gloria, honra y alabar al Señor. En el capítulo 2, para ser rapidito, tenemos el porqué. El porqué famoso nos lo dice el versículo 9 y 10 del segundo capítulo. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! ¿Qué más? El superdios que hizo el universo nos dice que somos linaje escogido, o sea, una descendencia escogida, que somos una nación santa. Él nos ve así. Yo no me veo santo, ni por las tapas, pero su gracia hace que cada día cubra mis defectos, que cada día me dé la posibilidad de arrepentirme y seguir siendo santo ante Él, porque esa es la carrera cristiana. Es una carrera en la cual vamos a tropezar, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar. Sin embargo, Dios nos va a mantener con la fuerza necesaria para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y después, en el verso 11, nos dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Ustedes vieron lo mal que nos portamos como argentinos en Argentina? Bueno, el día que esos argentinos van a Europa, a Estados Unidos o a otros lugares, a Australia, a Canadá, a los lugares en donde hay otra vida, se portan de maravilla. No patean un tacho de basura, no hacen ninguna infracción, porque saben que los van a hacer pedazos y los van a expulsar. Entonces, el que se quiere quedar ahí tiene que portarse bien. Y entonces el apóstol Pablo les dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma y que no nos dejan ser buenos hijos de Dios, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y acá está el otro para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, y esto es una tradición en el mundo entero, generalmente todos los habitantes de un país hablan mal de los que vienen de afuera, los que vienen a sacarles el trabajo, los que vienen a hacer la América. Cuando vinieron nuestros abuelos, eran vistos no con muchas ganas, pero bueno, ellos hicieron grande nuestro país. Sin embargo, hoy en día no somos bien vistos en el mundo entero. Ahora tenemos que trabajar casi como esclavos para hacer una diferencia. Dice: para que entre de lo que murmuran de vosotros como malhechores, se cambie en que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestro esfuerzo por lograr que en ese lugar estén mejor y siga normal la vida, y las obras que podamos hacer muestran lo que realmente somos. Entonces, nuestra tarea, aunque estamos en un lugar muy difícil, porque el mundo es muy difícil en general, pero muchas veces nuestro país se está poniendo cada vez más difícil. Sin embargo, nuestro testimonio lo dan nuestras obras y nuestra conducta. Y entonces después vamos a pasar al capítulo 4, son las cosas generales que el apóstol le enseña y les recomienda, pero en el capítulo 4, en los primeros versículos, nos dice el por qué tiene que ser así. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también vosotros, amados,
armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, para que poco a poco vayamos perfeccionando nuestra vida, para ser como lo fue Jesús, eligiendo bien lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, para ser imitadores de Cristo. Y en el verso 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Se viene el fin, que es el principio de una eternidad gloriosa. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, ministrelo a los otros, y como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos tenemos algo para dar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestro país, a nuestros enemigos, porque tenemos enemigos. Especialmente el enemigo tiene un montón de instrumentos humanos que nosotros conocemos y por ahí viven cerca nuestro y nos hacen la vida imposible, como el vecino de acá de media cuadra, ¿no, Sarita? Bueno, sin embargo, debemos ser sobrios. Sarita tuvo una actitud maravillosa y le ayudamos a juntar una basura que habíamos dejado allí y que siempre nos echan la culpa porque nos odian. Nos odian porque amamos a Dios. Y en el mundo tendremos aflicción, dice el Señor, pero yo he vencido el mundo. Bien, finalmente entonces pasamos al capítulo 5, en donde el Señor nos da esperanza y aliento para esta carrera, que tendríamos que tenerlo a Martín hoy acá, para que nos hable de lo que es la carrera. Él contaba el otro día en Facebook que llegado el kilómetro 30, estaba deshecho. Pero con la ayuda y la asistencia de Carla y de toda la gente que lo alentaba y lo empujaba casi a seguir, siguió hasta los 42 kilómetros. Llegó exhausto. Es posible que lleguemos al final de nuestras vidas exhaustos. Pero si estamos exhaustos por servir al Señor, gloria sea para Él. Y gloria para nosotros, porque el premio va a venir. Dice, desde el verso 3 vamos a leer hasta el 11 para terminar. Dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay una promesa de que el Señor nos dé la recompensa. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, no estemos ansiosos. Él suple todas las cosas. Él tiene cuidado de vosotros. En el 8 dice, sed sobrios, velad, porque nos dice la realidad que vivimos todos los días. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y no fue esto antes, ¿eh? Esta es una historia universal. Está pasando en África, está pasando en varios lugares de Asia, las persecuciones a los cristianos, la quema de iglesias, la persecución que dejan sin trabajo a los hermanos. Y entonces Pablo termina con una oración alentándolos y pidiéndole al Señor lo que cantamos 2 o 3 veces hoy. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, el que Él disponga, Él mismo os perfeccione, como cantábamos recién, nos afirme en la fe,
nos fortalezca en todo sentido y nos establezca. ¿Por qué? Porque perfeccionados vamos a ser mejores y el mundo va a ver la diferencia en nosotros. Firmes, vamos a poder servir mejor al Señor. Fortalecidos, vamos a tener una palabra siempre para fortalecer a otro. Y establecidos como grupo, busquemos que esta unidad se vaya ampliando y seamos cada vez más. ¿Para qué? Finalmente, para que a Él sea la gloria y el imperio, como cantábamos, por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea en nuestras vidas, cada día, cada semana, cada momento, porque, como decíamos que era una carrera, Martín tiene una medalla, ¿no, Carla? Qué aprecio debe tener por esa medalla que tanto le costó. Pero sabemos que en los cielos vamos a tener lugar preparado por Jesús a su lado. Y vamos a tener el premio a la suprema vocación, que es servirlo con gozo, con alegría y pasando por alto todas las demás cosas. Que el Señor les bendiga y nos bendiga a todos.